Hola, bienvenidos a la clase número 14 de este módulo de ventilación mecánica. En el día de hoy vamos a hablar un poco de winning, de este proceso de desconexión de la ventilación mecánica. Vamos a hablar un poco sobre los parámetros que tenemos que tener en cuenta para evaluar si un paciente está apto o no para ser desconectado de la ventilación mecánica. Las pruebas pulmonares para evaluar justamente la función de los pulmones, saber si el paciente puede o no ser desconectado de la ventilación mecánica y por qué puede fracasar esta desconexión. Vamos a volver siempre a la definición de los objetivos de ventilación mecánica, que es mantener la ventilación alveolar, corregir la hipoxemia y mejorar el transporte de oxígeno. Sin embargo, siempre en esta enumeración de objetivos lo simplificamos y nos olvidamos de lo más importante, que el objetivo final de la ventilación mecánica siempre es esperar a que cure la enfermedad que lo llevó a estar ventilado mecánicamente, a esa insuficiencia respiratoria aguda, y que se establezcan las condiciones óptimas para que el paciente pueda volver a ventilar espontáneamente. El objetivo final siempre es desconectarlo de esta ventilación mecánica. La importancia de no retardar este proceso de retirada de la ventilación mecánica radica en que las complicaciones de tener al paciente conectado en el ventilador son dependientes del tiempo. Y la principal complicación que queremos evitar es la neumonía. La neumonía es la complicación más frecuente y afecta a la mitad de los pacientes que están ventilados mecánicamente. Y esta complicación es dependiente del tiempo, como dijimos recién. En la primera semana de ventilado mecánicamente, el paciente presenta 5% de probabilidades de padecer neumonía, que se elevan a un 19% en la segunda semana. Y podemos seguir subiendo, siempre incrementando este porcentaje de riesgo. El weaning o el destete es este proceso gradual de transición, gradual de retirada de la ventilación mecánica para que el paciente pueda recuperar la ventilación espontánea. El weaning va a culminar con la extubación, tanto sea de intubación orotraqueal o de traqueostomía, de tubo de traqueostomía. Y también va a culminar con la normalización de estos ejes faringo-laringo-traqueal que se habían alterado con la intubación. Cuando hablamos del proceso de desconexión, hablamos de la interrupción transitoria de la ventilación mecánica, pero que conserva la vía aérea artificial. No se quita la vía aérea artificial en el proceso de desconexión. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir iniciar el proceso de desconexión de un paciente? Primero y fundamental, que se resuelva o que mejore la causa que condicionó la insuficiencia respiratoria aguda. Esto es fundamental y no podemos hablar de destete o de weaning sin que la causa que condicionó la insuficiencia respiratoria aguda, que lo llevó a estar ventilado mecánicamente, se haya resuelto. No podemos pensar en desconectar, en destetar a este paciente. Otro parámetro a tener en cuenta para decidir desconectar al paciente es tener una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio, es decir, que el paciente no esté en hipoxemia, con una FIO administrada menor al 40% y una PIP menor a 5 centímetros de agua. El paciente tiene que presentar estabilidad hemodinámica y no debe presentar fiebre. No se puede comenzar el proceso de desconexión o no se puede decidir iniciar la desconexión si la frecuencia cardíaca es mayor a 110 latidos por minuto o si las cifras de hemoglobina son menores a 10 gramos por decilitro, ni si la temperatura es mayor a 38 grados. Ahí el signo está mal, es mayor a 38 grados. Tiene que tener el paciente un estado nutricional que sea aceptable. No se puede iniciar en pacientes que estén desnutridos
ni que estén sometidos a aportes calóricos excesivos, mayores a 3.000 kilocalorías por día. Y en pacientes que están nutridos por vía enteral, se debe suspender algunas horas previas a la desconexión esta nutrición para evitar cualquier posible reflujo y cualquier posible broncoaspiración. El paciente tiene que estar consciente con un Glasgow mínimo de 13-15, porque tiene que entender las consignas que nosotros le vamos a decir, tiene que entender el proceso que se va a estar llevando a cabo, tiene que colaborar y no puede estar si el Glasgow es menor a este valor. Se debe evitar realizar la desconexión cuando el paciente tenga dolor o si la sedación es muy profunda, ya que el delirio que puede presentar el paciente y la sedación profunda son excluyentes de la desconexión. Y también es aconsejable no realizar el proceso de desconexión cuando el paciente tiene privación del sueño. También tenemos que tener muy en cuenta la vigilancia clínica, es decir, la monitorización del paciente, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, los valores de presión arterial, los valores de pulsioximetría y la gasometría arterial. El paciente tiene que estar en condiciones óptimas clínicamente para poder llevar a cabo una desconexión segura y no tener que repetir este proceso que le va a generar una demanda metabólica y de energías muy elevada. De todos los pacientes que llegan a tener criterios para que se le retire esta ventilación mecánica, desconectarlos de la ventilación mecánica, más del 70% de estos pacientes se puede extubar sin ningún tipo de problemas. El resto de los pacientes va a necesitar de una recuperación progresiva, de sustitución parcial de la ventilación mecánica, y este grupo va a necesitar propiamente de weaning o de destete. Y acá tenemos el algoritmo que tenemos que seguir para decidir extubar o no a un paciente. El paciente está ventilado mecánicamente. Si cumple con los criterios de ventilación mecánica, se puede iniciar la prueba de ventilación espontánea con tubo en T. Y si no tiene los criterios para interrumpir la ventilación mecánica, va a continuar ventilado. Esto de la prueba de ventilación espontánea lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, así que por ahora lo vamos a dejar hasta acá. ¿Qué estudios me indican que la función pulmonar del paciente es óptima para desconectarlo? Primero, estos estudios se hacen en la cabecera de la cama del paciente y son estudios periódicos, son rutinarios, son diarios. Hay que hacerlos constantemente y evaluar el estado funcional, y estos estudios que vamos a ver a continuación me van a predecir el éxito de la interrupción de la ventilación mecánica. Y va a permitir identificar aquellos pacientes que son capaces de recuperar la ventilación espontánea y aquellos que no. Esto nos va a evitar maniobras de extubación y reintubación que son riesgosas, primero por riesgos de neumonía y segundo porque aumenta la morbimortalidad del paciente. Un estudio sencillo, una observación sencilla, tenemos que ver los movimientos tóraco-abdominales del paciente. En un paciente normal, la inspiración genera un descenso diafragmático con un aumento de presión en la cavidad abdominal que genera un abombamiento de la cavidad abdominal en sincronía con la inspiración. Eso es lo normal. Ahora, cuando hay una parálisis o una debilidad del diafragma, la presión negativa absorbe o chupa todo el contenido abdominal y genera una depresión justamente de la cavidad abdominal en la fase inspiratoria. Esto se conoce como respiración paradojal o movimiento abdominal paradójico y es un claro ejemplo y un claro signo de debilidad o parálisis diafragmática.
Un punto importante que tenemos que tener en cuenta es el tema de intercambio de gases. Un criterio indispensable de la función pulmonar que me indica que está óptima es tener una presión arterial mayor a 60 milímetros de mercurio con una fracción inspirada de oxígeno menor al 40%. Además, la diferencia de presión alvéolo arterial de oxígeno tiene que ser menor a 350 y la PAFI tiene que ser mayor a 200. Estos dos conceptos los vimos en clases anteriores, así que te recomiendo que si no te acordás bien, vuelvas a repasarlos de aquellas clases. Otro parámetro a tener en cuenta para evaluar la función pulmonar es la presión inspiratoria máxima. Este parámetro va a evaluar la fuerza de los músculos inspiratorios. Y acá vemos una tabla que separa mujeres y hombres por edades y los valores de presión inspiratoria máxima en sus mínimos y máximos. Y vemos cómo a medida que avanza la edad, tanto en hombres como en mujeres, la presión inspiratoria máxima también va disminuyendo. Por lo general, los pacientes que más complicaciones van a tener a la hora de desconectarlos son los pacientes añosos y son los que menor presión inspiratoria máxima van a presentar. Pero podemos decir que para tolerar una ventilación espontánea son necesarios valores de presión inspiratoria máximas próximos a menos 30 centímetros de agua. Otro parámetro para evaluar la ventilación, la función pulmonar, es la ventilación minuto y la ventilación voluntaria máxima. La ventilación minuto podemos decir que es aquella en la que obtenemos una presión de dióxido de carbono más o menos normal. Cuanto mayor es esta ventilación minuto, mayor será el trabajo que la bomba ventilatoria tiene que hacer para mantener estos valores de dióxido de carbono en sus valores normales. Y acá vemos una gráfica que compara el volumen, el consumo de oxígeno con el volumen minuto. Sabemos que un adulto normal, en una respiración tranquila, el consumo de oxígeno por parte de la musculatura ventilatoria es alrededor del 5%. Cuando esta respiración se vuelve un poco más dificultosa, el consumo de los músculos ventilatorios va a aumentar de manera considerable. Cuando el volumen minuto o la ventilación minuto aumenta más de 10 litros por minuto, el consumo de oxígeno por parte de estos músculos va a aumentar de manera sustancial. Fíjate cómo vemos la línea roja que representa el consumo de oxígeno cuando la ventilación minuto está en 10 litros por minuto y cómo solo aumentando 5 litros por minuto cuando está en 15 aumenta sustancialmente este consumo. Este aumento del consumo de oxígeno se denomina costo de oxígeno de la respiración. Y justamente como dijimos recién, va a representar el oxígeno consumido por los músculos ventilatorios para llevar a cabo el trabajo. Es una medida de eficiencia de los músculos ventilatorios. Un aumento en la presión de dióxido de carbono arterial va a condicionar un aumento en la ventilación minuto para mantener una ventilación alveolar adecuada. La relación entre la ventilación minuto y la ventilación voluntaria máxima nos da una medida de la reserva ventilatoria. Si este consumo de oxígeno aumenta menos del 10% luego de desconectar al paciente, es muy probable que el paciente tenga éxito en esta desconexión, que no fracase y no haya que reintubarlo y reconectarlo a la ventilación mecánica. Ahora bien, si este consumo de oxígeno aumenta más del 20% luego de desconexión, es muy probable que el paciente fracase. La mejor situación que nosotros podemos tener para constatar una función pulmonar adecuada que nos garantice que la desconexión va a ser segura es combinar una ventilación minuto menor a 10 litros por minuto y la capacidad de duplicar este valor al realizar una ventilación voluntaria máxima. Esto es lo más seguro que podemos tener nosotros a la hora de
evaluar la función pulmonar para desconectar al paciente. Otro parámetro de evaluación es la capacidad vital, que es el máximo volumen que una persona puede expirar partiendo desde la capacidad pulmonar total, con los pulmones completamente llenos de aire. Y esta capacidad vital me va a indicar la fuerza de los músculos respiratorios y las propiedades mecánicas del sistema tóraco-pulmonar. Valores aproximados de 10 mililitros por kilogramos me van a indicar que el paciente es capaz de mantener una ventilación espontánea, una ventilación por sí solo. Otro parámetro a tener en cuenta, la distensibilidad del sistema respiratorio. La distensibilidad estática tóraco-pulmonar o la complaints está regida por esta ecuación, que es el volumen corriente dividido la resta entre la presión plató, la presión meseta, menos la PIP. Y me va a indicar o me va a dar cuenta de las propiedades elásticas de este sistema. Como requiere eliminar el impulso inspiratorio, es decir, requiere que el paciente esté completamente sedado, no se suele usar en las etapas próximas a la desconexión porque retrasaría este proceso de desconexión. Pero sí se puede ir midiendo cuando el paciente todavía está conectado y sedado y me puedo dar el lujo de tomar esta medida. Si un paciente presenta baja distensibilidad, va a requerir mayor trabajo muscular para movilizar el mismo volumen que con una distensibilidad normal. Y un valor óptimo de distensibilidad estática está cercano a los 30 mililitros por centímetros de agua. Otro test, otra evaluación que podemos hacer para evaluar la función pulmonar es medir la presión de oclusión de la vía aérea. Esta presión de oclusión de la vía aérea es la presión medida al inicio en inspiración, luego de haber expirado completamente y haber ocluido la vía aérea. Y se va a utilizar como indicador del estímulo central respiratorio. La presión medida en los primeros 100 milisegundos se conoce como P0,1 y su valor normal oscila entre 1 y 2 centímetros de agua. Sabemos que los pacientes que no toleran la ventilación espontánea tienen una presión, una P0,1 mayor que aquellos que sí la toleran. Entonces esto es un valor que a mí me puede indicar el fracaso o el éxito de la desconexión. Se suelen usar valores de 4 o 5 centímetros de agua como límite para el éxito en la desconexión. Para mejorar o para tener mayor valor predictivo a la hora de desconectar al paciente, se suele relacionar la P0,1 con la presión inspiratoria máxima. Si los dos valores me dan dentro del rango normal, puedo estar más seguro de que el paciente no va a fallar en la desconexión. Entonces, en este algoritmo que vimos, llegamos hasta acá. El paciente cumple con todos los criterios para interrumpir la ventilación mecánica y podemos hacer la prueba de ventilación espontánea con tubo en T. La prueba de ventilación espontánea se realiza una vez que haya sido resuelta la causa de insuficiencia respiratoria aguda que haya condicionado la ventilación mecánica. Una vez que se haya suspendido la sedación con un tiempo adecuado y que el nivel de conciencia permita la comunicación con el paciente. Voy a colocar en pausa el ventilador, desconectarlo y mediante un tubo en T suministrarle oxígeno y que el paciente pueda ventilar por sus propios medios. Este aporte de oxígeno que nosotros le vamos a entregar al paciente tiene que ser un 10% superior al que se le suministra cuando el paciente está ventilado mecánicamente. Y acá vemos ejemplos de tubo en T. Vemos que el tubo en T se llama así por justamente la forma que tiene. En uno de sus extremos va a estar conectado
la fuente de oxígeno, como vemos en la imagen de la derecha. En la entrada del medio del tubo en T va a estar conectado al paciente y el otro extremo va a ser la salida de expiración. El flujo continuo que nosotros enviamos a través o con oxígeno, lo que va a hacer es barrer cualquier posibilidad de reinhalación del gas que se expira. Entonces el paciente siempre va a inspirar aire nuevo y no reinhalarlo. En la imagen de abajo a la izquierda vemos una manera de conectar una nebulización al paciente que está en prueba de ventilación espontánea. Cuando el paciente esté en pausa, se va a monitorizar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y se va a estar monitoreando la oximetría de pulso. Y antes de finalizar la pausa, es recomendable siempre hacer una gasometría arterial para tener valores más fiables. Si se constata desaturación menor a 90%, cambios en la frecuencia respiratoria de más de 35 respiraciones por minuto o un aumento del 50% con respecto a los valores iniciales de la prueba, o un aumento o cambios en la frecuencia cardíaca con más de 140 latidos por minuto o un aumento del 20% con respecto a los valores con que se empezó la prueba, o si se constata acidosis con un pH menor a 7.2 o disminución de conciencia, presencia de sudoración o agitación, se debe interrumpir la pausa y reconectarlo nuevamente a ventilación mecánica. Ahora bien, si posterior a las 4 horas de ventilación espontánea no aparece ningún signo de intolerancia, el paciente está listo para ser extubado. Y esto se denomina weaning o destete rápido. Ahora bien, dijimos que el weaning o el destete es un proceso de retirada gradual y paulatina. Si bien lo pueden encontrar como weaning, este proceso de desconexión no es propiamente un weaning, sino que simplemente es una extubación luego de una ventilación mecánica, por ejemplo en pacientes que son posoperatorios o que su insuficiencia respiratoria aguda lo llevó por una depresión por fármacos o que su pulmón esté completamente sano. Pacientes leves. El weaning, como dijimos recién, el destete rápido, va a estar dado, se va a dar en pacientes con pulmones sanos o que estén ventilados hace pocos días, menos de 72 horas, edemas agudos de pulmón de origen cardiogénico, como dijimos, posoperados o intoxicación medicamentosa. Ahora bien, ¿cuándo se da el fracaso en la ventilación espontánea? El fracaso va a estar determinado por la aparición de hipoxemia o de alteración cardiovascular o de imposibilidad psicológica de soportar el cambio de ventilación mecánica a ventilación espontánea. Y estos son los criterios que nosotros vamos a tener en cuenta para ver la intolerancia a la pausa del paciente. Desaturación, frecuencia respiratoria más de 35 respiraciones por minuto, como dijimos recién, la frecuencia cardíaca, el pH, la disminución del nivel de conciencia, la sudoración, la agitación, la hipo o hipertensión. Cuando el paciente no tolera la desconexión, pero sí cumplía con los criterios para hacerlo, vamos a requerir de una técnica de sustitución parcial y de recuperación progresiva. Ahora sí, vamos a ver propiamente el weaning o propiamente el destete. Una primera opción que tenemos nosotros para comenzar el weaning es comenzar con periodos de ventilación espontánea de 30 a 120 minutos por día en orden creciente. Es decir, podemos empezar el primer día con 30 minutos, si el paciente lo tolera,
el segundo día con 45, el otro con 60, ¿sí? Y así ir aumentando hasta llegar a los 120 minutos por día, al día. Y esta ventilación espontánea se puede realizar mediante tubo en T, solamente con aporte de oxígeno, con CPAP o compresión continua en la vía aérea, o con ventilación con presión de soporte de 5 centímetros de agua solamente. Y mientras el paciente no se encuentre en la prueba de ventilación espontánea, va a estar con ventilación en modo asistido controlado. Otro método que tenemos para realizar el weaning es ir incrementando de manera gradual el tiempo de desconexión. Y se va a interrumpir cada hora con tiempos más largos, comenzando por 5 minutos. 5 minutos a la primera hora, 6 en la segunda hora, 7 en la tercera hora y así sucesivamente, siempre y cuando la tolerancia del paciente y los parámetros que tenemos en cuenta para ver si el paciente está o no tolerando la ventilación espontánea son los adecuados. Y se va a respetar, ¿sí?, la conexión durante la noche para que el paciente pueda descansar de manera adecuada. Las pausas, como en el método anterior, se pueden realizar con tubo en T, con CPAP o con presión de soporte. Y el último modo, o la última estrategia para realizar el weaning es a través de el modo de presión de soporte, donde se va a ir disminuyendo la presión inspiratoria según la tolerancia del paciente, disminuyendo de 3 o 4 centímetros de agua por cada 1 o 2 horas que vayan transcurriendo. Cuando se llega a quitar por completo la presión de soporte inspiratoria o lo más cerca posible a 5 centímetros de agua y el paciente lo tolera bien, ya se puede realizar la extubación. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño resumen donde tenemos la respiración espontánea durante 30 a 120 minutos mediante tubo en T, CPAP o presión de soporte, la interrupción sucesiva de la ventilación mecánica con tiempos crecientes o la disminución de la presión inspiratoria en el modo de presión de soporte. Pero los libros también describen otra manera de realizar el weaning, que es a través de la ventilación mandatoria intermitente sincronizada con ventilación con presión de soporte en los periodos de ventilación espontánea. Y este método de ventilación mandatoria intermitente sincronizada estaría indicado en pacientes que tienen excesiva sedación, en un ambiente donde el personal está sobrecargado de tareas y la vigilancia no puede ser tan estrecha o no puede ser tan personalizada para ese paciente. Entonces, este método lo que nos permitiría es soltar un poco la soga y no tener una vigilancia tan estricta. También está indicado en pacientes con ventilación mecánica prolongada, más de 30 días, o si los otros métodos que teníamos de weaning han fracasado. Ahora bien, la gran lucha o la gran disputa está en: ¿elegimos tubo en T o elegimos ventilación mandatoria intermitente sincronizada para realizar el weaning? Tenemos que partir de la idea de que ninguno de los dos métodos mostró ser superior a otro. Y la elección que elijamos de uno u otro va a depender de nuestra preferencia profesional. Ahora bien, particularmente a mí, me gusta más el método del tubo en T. ¿Por qué? Primero, que el uso de ventilación mandatoria intermitente sincronizada puede prolongar el tiempo de weaning, el tiempo de destete, los días de weaning. Sobre todo en pacientes que tolerarían bien la prueba de ventilación espontánea. ¿Y esto por qué? ¿Por qué puede prolongar el weaning? Porque el CMB lo que hace es ir disminuyendo con los días
las ventilaciones mandatorias, las ventilaciones controladas, hasta llegar a una o dos ventilaciones controladas por hora. Y más la mayor parte de, de la ventilación que realiza el paciente es a través de ventilación espontánea. Entonces lo único que haría es retrasar este periodo de ventilación espontánea solo. También el tiempo necesario para la disminución gradual de la frecuencia de ventilación mandatoria, se desperdicia el tiempo en los pacientes que no requieren o que no presentan dificultad para el destete. Entonces, si uso siempre ventilación mandatoria intermitente sincronizada, pero el paciente puede tolerar una desconexión y una ventilación con tubo en T, estaría desperdiciando muchos días y retrasando así el destete y la posterior extubación. Otra de las causas por la que elijo el tubo en T es que el tubo en T me obliga a vigilar al paciente, me obliga a generar un entorno más seguro y a estar más consciente de lo que le pasa al paciente y actuar en consecuencia. Y una tercera razón es que el winning o el destete con tubo en T incrementa la fuerza de los músculos ventilatorios, que es lo que realmente quiero lograr. ¿Y por qué el tubo en T incrementa la fuerza de la musculatura ventilatoria? Porque el tubo en T, la ventilación espontánea con tubo en T, sigue el método tradicional de fortalecimiento muscular esquelético, donde se va a alternar periodos de carga, es decir, periodos donde el músculo, en este caso el diafragma, va a trabajar en resistencia de una carga, que es justamente la demanda de aire, y va a alternar periodos de descanso, periodo donde está conectado al ventilador y donde le va a permitir al sistema musculoesquelético y al sistema diafragmático en realidad adaptarse y fortalecerse. Si yo utilizo la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, voy a estar ejercitando de manera continua a músculos que ya están fatigados y esto va a aumentar aún más su fatiga y va a prolongar aún más el destete. Ahora bien, volviendo al winning, hay un grupo interesante de pacientes que cumplen con requisitos de ventilación espontánea, que toleran la pausa, que se los extuba y antes de las 48 horas hay que reintubarlo. Es un porcentaje que varía entre un 10 y un 15%, ahí están mal los números, es entre un 10 y un 15%, y no existen métodos que me permitan detectar a estos pacientes. En el grupo de pacientes que fracasan la extubación hay dos subgrupos. Aquellos pacientes que fracasan de manera precoz y hay que reintubarlos, que son aquellos que presentan problemas de obstrucción en la vía aérea alta, problemas de movilización de secreciones o presencia de estridor en algunos casos. Y aquellos pacientes que fracasan de forma paulatina y progresiva, con el correr de los días, donde la decisión de intubación o de reintubación es tardía y está más relacionado con una insuficiente capacidad de trabajo ventilatorio, con una fatiga progresiva diafragmática. Ambos subgrupos, tanto el que fracasa de manera precoz como el que fracasa de manera tardía, va a haber que conectarlos mediante un modo asistido controlado y, en muchos de los casos, como se plantea una ventilación prolongada, realizar una traqueostomía. Existe la posibilidad de utilizar ventilación no invasiva en estos pacientes que fracasan en la extubación, pero en la mayoría de los casos el uso de ventilación no invasiva retrasa la reintubación de estos pacientes. Son pacientes que indefectiblemente hay que ser o serán reintubados y que deben estar estrictamente vigilados, y utilizar modos de ventilación invasiva no sería la mejor alternativa. Entonces,
Si son pacientes que van a requerir traqueostomía, son aquellos pacientes que se sospecha de una ventilación prolongada. Y se recomienda practicar esta traqueostomía de forma precoz para mejorar el confort de este paciente. Y también se practica en pacientes que se haya fracasado la extubación y precisan ser reintubados. La traqueostomía tiene algunas ventajas con respecto a la intubación orotraqueal, que son que el paciente le permiten deglutir, le permiten fonar, disminuye el nivel de sedación, mejora el confort, disminuye la atrofia de las cuerdas vocales y mejora la higiene oral. Si bien presenta muchas ventajas la traqueostomía, estos son pacientes que van a tener un winning dificultoso y son los que más atención debemos prestar más atención tenemos que poner y cumplir los pasos rigurosos del winning para finalmente extubarlos y que puedan seguir con su vida normalmente. Hasta acá la clase de hoy. Recordar que siempre el fin último de la ventilación mecánica es desconectar al paciente y que estos pacientes que requieren de una desconexión paulatina son los que más atención debemos prestarle y sobre todo no empecinarnos en desconectar al paciente, en realizar procesos de weaning sin antes resolver la causa que lo llevó a estar ventilado mecánicamente. El proceso de weaning o proceso de destete puede ser el mejor llevado a cabo, el que se hayan cumplido todos los pasos, todos los protocolos, pero si la causa subyacente que llevó al paciente a estar ventilado no se resolvió, el weaning va a fracasar indefectiblemente. Muchas gracias y cualquier duda, cualquier sugerencia o comentario lo pueden dejar abajo y voy a responderlo en la brevedad.